Amén, hermanos. Una vez más estamos aquí, ¿verdad? Reunidos, ¿verdad? Dándole las gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque Él ha sido bueno. Amén. Y porque su voluntad siempre ha sido que nosotros vengamos y aprendamos de su palabra todos los días. Amén. ¿Cuántos se acuerdan en el momento en el que Jesús estaba orando y dijo estas palabras: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, ¿verdad? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que Él fuera a la cruz, ¿verdad? Dios siempre en su voluntad va a hacer algo bueno para nuestras vidas. Amén. Esa es su perfecta voluntad, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros todos vengamos, ¿verdad? Y procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Yo le llamo la buena voluntad de Dios, amén. Y también se recuerdan cuando estaba Pedro, amén, en la azotea, y el Espíritu Santo le dice que van a venir unos hombres a buscarlos y que no se niegue a ir, ¿verdad? Y viene Pedro cuando baja de la azotea, se encuentra a estos hombres que lo andan buscando, y él decide ir con ellos, ¿verdad? Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Que Pedro fuera con ellos. Entonces, cuando nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, siempre va a ser a beneficio para alguien más o para nuestra propia vida. Amén. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a caminar en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa tarde. Amén. El tema es: contra la voluntad de Dios nadie prospera. Amén. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la voluntad de Dios todo es, amén, todo prospera. Amén. Nuestros enemigos se vuelven hacia atrás. Amén. Y aquellas personas que no nos hablaban van a regresar hacia nosotros. Amén. Todas las cosas que nosotros hagamos dentro de la voluntad de Dios vienen con un propósito, y ese propósito es bueno, ya sea para nosotros mismos o ya sea para alguien más. Amén. Pero ahora vamos a estar enfocándonos en acerca de que contra la voluntad de Dios nadie prospera. Amén. Y vamos a ver unos hombres en la Biblia que decidieron andar en contra de la voluntad de Dios y no tuvieron, su camino no fue prosperado. Amén. Dice: como personas y seguidores de Cristo, tenemos que entender que en contra de la voluntad de Dios no podemos prosperar. Cuando nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, seguramente vamos a fracasar en lo que estamos emprendiendo. Amén. ¿Cuántas veces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está diciendo, amén, que no es el momento, ¿verdad? Tal vez queremos poner un negocio y nosotros decimos: lo voy a poner en las manos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos esa mala maña de nosotros de ponerlo en las manos de Dios y empezarlo a hacer. No esperamos la respuesta, ¿verdad? Entonces, si no es el tiempo de Dios, si Dios no quiere que lo pongas en este momento, es porque Él sabe que no te va a ir bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos y queremos seguir realizando ese negocio, seguramente vamos a fracasar, ¿verdad? Porque Dios no está ahí con nosotros, porque Él no nos va a apoyar, porque nosotros lo estamos haciendo en contra de la voluntad de Él, porque Él por medio del Espíritu Santo, Él nos puso el sentir de que no era el tiempo, ¿verdad? Y aún así nosotros lo hicimos. Por ejemplo, cuando Pablo quería ir a predicar a una cierta ciudad, el Espíritu Santo le dijo que no era el tiempo, ¿verdad? Y si Pablo hubiese ido, entonces hubiese ido a predicar en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y saber qué le hubiese podido pasar a Pablo en ese momento. Entonces, cuando nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios, seguramente vamos a fracasar. Amén. Como le dije, hubieron hombres en la Biblia que decidieron hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios
y no fueron prosperados en lo que estaban haciendo. Y nos vamos a centrar en 1 de Samuel 15:2. Le vamos a ir dando vuelta y ya después vamos a volver a regresar a ese, a 1 de Samuel 15:2. Permítame un segundo. Amén. La palabra del Señor dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Algo muy importante que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir atentos a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos atentos a la palabra de Dios? Que nosotros estamos asistiendo a la iglesia. Amén. Si en la iglesia, si en la iglesia hay 3, 4 servicios en la semana, amén, y nosotros solo venimos a un servicio, entonces algo está pasando ahí. La voluntad de Dios es de que nosotros vengamos, amén, a la iglesia para poder llenarnos de su palabra, amén. Entonces, si nosotros no estamos asistiendo, ese es un ejemplo que le estoy poniendo, si nosotros no estamos asistiendo a los 3 servicios que se están dando en este momento, entonces al menos que tengamos una excusa bastante grande por la cual no podamos venir, ¿verdad? Tal vez no puedo venir el sábado porque tengo que trabajar, ¿verdad? Lastimosamente aquí en Estados Unidos ese es uno de los mayores problemas que tenemos aquí, ¿verdad? Que el trabajo nos está consumiendo mucho tiempo, amén. Entonces, si nosotros nos perdemos los servicios porque no tenemos ganas de venir, entonces no estamos siendo atentos a la palabra del Señor, porque la palabra que ahora el pastor está predicando no la vamos a escuchar, al menos que vayamos al YouTube, que es cosa casi difícil que lo hagamos, ¿verdad? Siempre nos cuesta meternos a las redes sociales, ¿verdad?, de la página de la iglesia y decir, voy a escuchar la predicación que no escuché el día que no fui a la iglesia, ¿verdad? Eso es otra historia, ¿verdad? Es un poquito más difícil que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros venimos todos los servicios que hay aquí, entonces nosotros estamos siendo atentos porque venimos a escuchar la palabra de Dios, amén. Y es algo que tenemos que entender. Entonces viene y le dice, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, amén, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, amén. Recuerden que Amalec era el que le estaba dando batalla a Israel cuando él venía caminando por el desierto, ¿no? Entonces él, en vez de salir a recibirlos, él viene y sale a hacerle guerra para destruirlos. El 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Esa era una orden la cual no se debía desobedecer. Amén. La cual él debería de estar atento a todo lo que Dios le estaba pidiendo, porque esa orden tenía que ejecutarse al pie de la letra. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: Dios, por favor, háblame? Amén. Ayúdame a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y cuando Dios permite que nosotros logremos percibir esa voz del Espíritu Santo, nosotros no le hacemos caso, ¿verdad? Nosotros a veces la confundimos con nuestras emociones,
¿verdad? Como les estaba diciendo, si nosotros vamos a poner un negocio o cualquier cosa que vamos a hacer y la ponemos en las manos del Señor y viene Dios por medio de su Espíritu Santo, nos hace sentir que no lo debemos de hacer, que no nos debemos de ir para allá, que no debemos de juntarnos con estas personas, ¿verdad? Y nosotros al final del día siempre lo seguimos haciendo. Le decimos a Dios que nos hable, pero cuando Él nos habla, nosotros no le obedecemos, ¿verdad? Le decimos a Dios que nos hable, pero tampoco no estudiamos su palabra. Le decimos a Dios que nos hable, pero a veces no venimos a los servicios de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema. Amén. Porque, ¿qué es lo que nosotros esperamos de Dios? Que Dios descienda y que llene la ciudad de Petaluma de humo, como lo hizo en aquel tiempo cuando Israel estaba en el desierto y que empezó a hablar de tal manera que dice que ellos no podían ni escuchar la voz de Dios de tan fuerte que era. ¿Eso es lo que realmente nosotros queremos que Dios haga para que nosotros lo podamos escuchar? Ni aún así lo vamos a escuchar, porque nuestro corazón se está alejando de Dios poco a poco. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Amén. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Amén. Amén. Dice, esa era una orden la cual no se debía desobedecer. Primera de Samuel 15, vamos a estar leyendo ahí del 7 al 9. Nuestra hermana Yogli nos va a ir ayudando ahí colocándolo versículo por versículo. No sé si usted logra distinguir las letras azules y las rojas desde ahí. Amén. Dice Samuel, y Saúl derrotó a los amalecitas. Él obedeció, ¿verdad? En parte la orden que se le fue encomendada, porque él fue. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. Y miren el 8, pues. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Está en azul, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Y cuál era la orden? Que destruyese a todos. Entonces, algo tuvo que haber pasado para que Saúl no escuchase esa parte. Amén. Entonces, ¿cuál era la actitud de este hombre en ese momento? Amén. Que no estaba haciendo conforme la voluntad del Señor. La voluntad de Dios era de que todos fueran destruidos en ese momento. Amén. Pero viene él y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron, dice el 9, a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, dice, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí hay un problema grande que tal vez nos puede estar pasando a nosotros. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que caminar por fe. Amén. Cuando nosotros caminamos por fe, no estamos viendo lo de allá, estamos viendo lo de ahí, al frente o arriba, a donde está Cristo. Amén. Cuando nosotros empezamos a caminar por vista, es donde le empezamos a fallar a Dios y no terminamos haciendo su voluntad. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Saúl perdonó? Dice que lo mejor de sus ovejas, lo mejor de sus vacas. Amén. Todo lo bueno, lo que él vio con sus ojos, que era bueno, lo perdonó. Amén. No le importó la orden que Dios le había dado, sino que la desobedeció y reservó lo mejor del ganado que tenía este pueblo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el error
que tal vez empezamos caminando por fe, amén, y a medio camino nos empezamos a desviar porque empezamos a caminar por vista, por lo que vemos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces cometemos el error de que, si usted se ha dado cuenta, lo digo por mí, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta, cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, no le vemos defecto a los hermanos, ¿o sí? No, nosotros venimos a alabar a Dios, pero a través del tiempo nosotros empezamos a ver los defectos de los demás, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos por fe, ¿verdad? Porque hemos creído en el Señor Jesús. Pero cuando pasa el tiempo, entonces ya no venimos por fe, sino que estamos viniendo a ver lo que hay aquí dentro de la iglesia. Y nos vamos tal vez criticando, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? O quién sabe qué cosa, amén. Entonces esa parte se la dejo en su corazón. No le estoy diciendo que usted lo está haciendo, amén, sino que simplemente lo estoy hablando porque sé que también del otro lado del teléfono, por medio de las redes sociales, alguien más me pueda estar escuchando, amén. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros como cristianos no tenemos que andar por vista. Cuando nosotros andamos por vista, le vamos a fallar a Dios grandemente. No vamos a terminar haciendo su voluntad, amén. Le vamos a fallar gravemente. Entonces viene este hombre y reserva todo lo bueno. Dice, más todo lo que era vil y despreciable destruyó, ¿verdad? Porque eso no le gustaba, amén. Entonces mire lo que dice 2 de Corintios 5:7, para confirmar o para contextualizar lo que le estoy diciendo, que nosotros debemos de andar por fe. Dice, porque por fe andamos, no por vista, amén. Y de esa manera nosotros vamos a poder persistir en el camino del evangelio, amén. Porque el evangelio no es lo que tú ves, sino que es lo que tú crees, basado a lo que te dice la Biblia, amén. Todo es basado a lo que te dice la Biblia, amén. Y eso es a lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, a mantenernos en la fe, amén. Cuando nosotros dejamos la fe a un lado y empezamos a caminar por vista, cualquier problemita lo vamos a ver inmenso. ¿Se recuerdan a Pedro? Cuando él estaba caminando por fe en las aguas, él pudo caminar en las aguas. Pero cuando él dejó de caminar por fe y empezó a ver los problemas, se empezó a hundir. Entonces, eso es lo que también nos puede pasar a nosotros. Cuando nosotros caminamos por fe, caminamos recto delante del Señor. Pero cuando nosotros empezamos a caminar por vista, cualquier problemita nos va a querer hacer desviar del camino en el que nosotros vamos, ¿verdad? Nos vamos a querer salir de la iglesia porque el hermano no me cae bien, porque no puedo yo ver al hermano que esté allá en la alabanza, yo no, porque o él se ve mejor aquí. Cualquier cosa, cualquier pretexto, los ojos nos van a engañar, amén. Entonces caminar por vista es peligroso para un cristiano, amén. Y vamos a terminar haciendo cosas que no le agradan al Señor. Vamos a terminar condenando a la gente, amén. Vamos a terminar hablando de cosas que no son correctas, porque ya no hay amor, ya solo hay vista, amén. Ya solo estamos viendo. Primera de Reyes 19, del 2 al 3, mire lo que dice. Y por eso le digo qué tan grande o ¿cómo le digo? Cuán peligroso es que nosotros empecemos a andar por vista. ¿Y por qué le digo que nosotros podemos empezar a caminar por fe y después seguir caminando por vista? Porque mire, este hombre, ¿se recuerdan que este hombre era un hombre que tenía fe en Dios? Amén. Hablando de Elías, mire lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me haga los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he
puesto tu persona como dice, como la de uno de ellos. Amén. Cuando viene este mensajero y le da la noticia a este hombre, entonces este hombre empieza a percibir peligro. Entonces este hombre ya no está caminando por fe, porque si él se hubiese mantenido en la fe, entonces él pudiese haber resistido a la palabra que le fue enviada. Amén. Pero dice en el 3, viendo pues el peligro. ¿Qué era lo que él vio? El peligro. ¿Qué era lo que él había hecho antes cuando él hizo el sacrificio? Mire, cuando él hizo sacrificio delante de los Baales, dice que él oró para que Dios descendiera fuego del cielo, y el fuego consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió las piedras y consumió el agua. Entonces él, si hubiese seguido caminando por fe, entonces eso le hubiera venido a su memoria y él no hubiese tenido miedo. Amén. Pero cuando él se dio cuenta del peligro, entonces ya no tenía la fe en Dios, sino que él ya estaba confiando en lo que estaba viendo. Entonces él dijo, no, esta mujer realmente me va a venir a matar. Entonces cuando él vio, dice, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Aquí hay otro punto muy importante. ¿Quién es el que realmente guarda la vida de Elías? Dice que él se levantó y fue para salvar su vida. Prácticamente, en otras palabras, lo pudiéramos ver así, él ya no confió que Dios lo podía librar de esta mujer. Él dijo, no, es que si yo no me voy, me matan, ¿verdad? Él confió en sus propias fuerzas y dijo, yo me voy. Él tomó esa acción, esa decisión, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no era que él saliera huyendo, porque así como él hizo descender fuego del cielo, él podía pararse con esa misma autoridad y refrenar esas palabras. Mire que eran solo palabras, esas palabras que le fueron enviadas a él. Amén. Eran palabras porque ni tan siquiera ella vino y lo amenazó con un cuchillo y le dijo te voy a matar. No, ella solo le envió el mensaje. Amén. Porque ese mensaje afectó tanto a este hombre porque ya no estaba por fe, sino que le estaba por vista. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. A Elías se le olvidó de que alguien mayor lo estaba protegiendo. Cuando nosotros caminamos por vista, se nos olvida completamente de que Dios está de nuestro lado. Amén. Y es por eso que empezamos a correr por aquí, empezamos a correr por allá y corremos para todos lados, menos para donde está Dios. Porque ya nuestra confianza ya no está en Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque entonces nosotros vamos a cometer muchos errores. Pero ahora vamos a ver de alguien poderoso, amén, que él dijo, no, yo no ando por vista. Yo no soy igual que Elías, que una mujer lo encuevó, ¿verdad? Vamos a ir ahí a Lucas 4, 5 al 8. Yo sé que ya lo hemos visto muchas veces, pero cada vez que nosotros lo leemos y le ponemos atención, vamos a poder descubrir algo nuevo dentro del versículo. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró. ¿Qué hizo el diablo? Le mostró, ¿verdad? Así como Elías, el miedo, por decirlo así, así como el miedo de Elías entró por los ojos, el enemigo dijo, voy a hacer lo mismo. Si a Elías lo puse a temblar solo con las palabras que le fueron enviadas, entonces voy a hacer lo mismo con él, ¿verdad? El diablo sabe que no puede, pero lo intenta. Entonces dice, y él le mostró dice, en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, ¿verdad?
porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. Ahora, ¿por qué le digo esto? Le hago una pregunta, o por qué es que lo puse aquí. Le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde venía Jesús en ese momento? Todos los que leemos sabemos que venía del desierto. Amén. Entonces, si Jesús miraba hacia atrás, ¿qué era lo que él iba a ver? Imaginémonos que Jesús viene así, el diablo se le aparece así. Si Jesús mira para atrás, ¿qué es lo que va a ver? ¿De dónde venía? Del desierto, ¿verdad? O sea que si yo estoy caminando por vista y veo hacia atrás, voy a ver desierto, voy a ver soledad, voy a ver tristeza, voy a ver problemas, voy a ver un montón de cosas. Amén. Porque créame que caminar en el desierto 40 días no era fácil. Amén. Él tuvo que haber aguantado frío, tuvo que haber aguantado sed. No era de que hoy ya va a ser de noche, te voy a traspasar para el templo para que ahí duermas tranquilo, ¿verdad? 40 días implica día y noche. Amén. En el desierto, ¿qué hay en el desierto? Hay tormentas de arena. No crean ustedes de que porque era Jesús el que venía ahí, las tormentas de arena se iban a apaciguar y Jesús iba a ir caminando en el aire para que la arena caliente no lo quemara. Entonces no hubiese sido como una especie de sacrificio, ¿verdad? Que él hizo en ese momento. Entonces, para atrás de Jesús estaba el desierto. ¿Qué había para adelante? Lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Amén. Entonces, si nosotros caminamos por vista, ¿qué hubiésemos escogido? Lo que el enemigo nos estaba ofreciendo, porque ahí hay riqueza, ahí hay poder, amén, lo que a muchos hombres les encanta, el poder, el dominio sobre los demás, ¿verdad? Entonces, el 7 dice, si tú postrado me adorares, todo será tuyo, le dice. Entonces, para atrás está el desierto, para adelante están las riquezas. Si Jesús hubiese caminado por vista, si Jesús hubiese accedido a la petición del diablo, entonces nosotros no tuviésemos la salvación que ahora tenemos. Amén. Pero el Señor Jesús dijo, no, yo no camino por lo que veo, yo camino porque le creo al Padre. Amén. Yo camino porque hago la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Cuando el enemigo nos presente algo jugoso que nosotros sabemos que no es de buena procedencia, nosotros no lo aceptemos porque no viene de Dios. Todo aquello que viene a tu vida, que tú sabes de dónde viene y que viene de mala procedencia, eso no proviene de Dios. Es el enemigo poniéndotelo adelante, porque recuerdes que él conoce de dónde vienes, pero no, él conoce tu pasado, pero no conoce tu futuro. Él le da miedo que tú sigas caminando por fe, porque él sabe que entre más caminamos nosotros por fe, más fuerte nos hacemos, más adquirimos sabiduría, más confianza tenemos con Dios. Entonces él lo que quiere es sacarnos en ese momento, sacarnos de ese camino y ponernos a caminar por vista, porque sabe que cuando en el momento que nosotros empezamos a caminar por vista, entonces es ahí donde le empezamos a fallar a Dios, porque entonces ya no le vamos a creer a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Porque vistes, creíste, ¿verdad? Y así estamos muchos de nosotros, porque vemos milagros, creemos. Mucha gente se va de las iglesias porque no ve milagros. Mucha gente se va de las iglesias porque no ve el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ellos quieren ver que la gente que pasa aquí, que todos caigan acostados, revolcándose y haciendo un montón de cosas. Y cuando no ven en las iglesias ese mover, dicen, no, ahí no está Dios, ¿verdad? Ahí no, esa iglesia no es de Dios. Mucha gente empieza a tachar, pero esa es la gente que anda por vista, ¿verdad? Y eso es un peligro para nosotros, porque nosotros estamos aún así de que nosotros empecemos a andar por vista. Entonces, examinémonos todos, examinémonos y preguntémonos, ¿cuál es la manera que yo estoy caminando delante de Dios? Amén. ¿Estoy caminando por fe o por vista?
¿Y de qué manera usted se va a poder examinar? Acuérdese en el problema que acaba de pasar y medite si realmente confió en Dios cuando usted estaba dentro de ese problema. ¿Amén? O empezó a decir cosas que no son, como por ejemplo, ya Dios no me quiere, ya Dios no me ayuda, Dios no existe, Dios esto, Dios el otro, ¿verdad? Porque andar por vista te lleva también a renegar acerca de Dios. Amén. Entonces el 7 le dice, si tú postrado me adorares, dice, todo será tuyo. El 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para poder nosotros decir esto, después de salir de un desierto, tenemos que andar por fe. Amén. Porque si nosotros creemos que solo a Dios vamos a servirle y adorarle, tenemos que tener la fe para poder decirlo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Que nosotros no andemos más por vista, sino que empecemos a caminar por fe. Y esa es la victoria, porque cuando nosotros caminamos por fe, agradamos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice su palabra. Sin fe, ¿qué dice su palabra? Amén. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, hermanos. Con fe nosotros vamos a vivir agradando a Dios todos los días, porque Él ve que nosotros creemos que le hay. Amén. Vamos a pasar a lo siguiente. Amén. Entonces vemos cómo Elías, ¿verdad?, empieza a caminar por vista y le empieza a fallar a Dios. Amén. Pero eso es algo que nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que aprender a orar por fe, a orar y a caminar por fe, a vivir por fe, a hacer del evangelio un estilo de vida para nosotros. Porque cuando nosotros logramos hacer del evangelio un estilo de vida, va a ser difícil que el enemigo nos tumbe del camino. Porque haz de cuenta de que el evangelio se tiene que enraizar en nosotros. Y cuando nosotros hacemos que del evangelio un estilo de vida, cuando nosotros veamos las fiestas del mundo, nosotros no vamos a querer estar ahí. Amén. Ya no nos va a llamar la atención querer ir a mezclarnos con el mundo. Amén. Hablando de hacer lo mismo que ellos. Amén. No me vaya a entender mal y vaya a decir, no, pues el hermano ya no quiero estar con los que no andan dentro de los caminos del Señor. No, hablando de hacer lo mismo que ellos andan haciendo en las fiestas. Amén. Porque créame que más de alguno, cuando escucha música o cuando ve las fiestas, todavía en su corazón siente, ¿verdad?, esa patita moverse así, ¿ve? ¿Verdad? Entonces es algo que todavía está dentro de nosotros que tenemos que tratar de sacarlo. Amén. Y todo es que nosotros nos esforcemos y le echemos ganas. Ahora regresando otra vez al título que les dije, que en contra de la voluntad de Dios a nadie prospera, le voy a hacer una pregunta acerca de la oración que hizo Elías, amén, cuando no llovió en la faz de la tierra en ese momento. Dice, ¿por qué Elías tuvo que orar fervientemente para que no lloviera sobre la tierra? El pastor lo dijo aquel día y dije, no, eso lo puedo agregar a mi enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué Elías tuvo que orar fervientemente, amén, para que no lloviera sobre la tierra? En el Santiago 5:17 dice, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Elías era un hombre como usted y como yo. Hombre hablando de, ¿verdad?, generalmente hablando, hombre y mujer. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, dice, por 3 años y 6 meses. A ver, ahora una pregunta. ¿Qué ocasionó esa sequía dentro de ese lapso de tiempo? ¿Qué es lo que usted se puede imaginar
que ocasionó esa sequía en ese lapso de tiempo? Abundancia de agua, abundancia de verduras, abundancia de frutos. ¿Qué creen ustedes que hubo? Abundancia de procreación de animalitos. En esos 3 años y medio de sequía, ¿qué creen ustedes que hubo? Mire lo que digo. Esta oración estaba en contra de la voluntad de Dios porque traía tristeza, pérdidas y sufrimiento. Solo esas 3 le puse yo. Pero si usted usa su imaginación, ¿verdad? Y se pone a ver, en ese momento, y usted trata de trasladarse en su mente en ese momento, y usted está a las meras 12 del mediodía en aquella tierra súper caliente, porque el que se detuviera la lluvia no quiere decir de que el sol no saliera. El sol siguió su curso tal y como le tocaba hacer. Salía y se escondía. Imagínese, yo le digo esto porque cuando yo trabajaba allá en Guatemala, ¿verdad? Porque yo trabajaba. Cuando me tocaba ir caminando, ¿verdad? Porque ni a bicicleta me tocaba, no llegaba todavía. Cuando me tocaba ir caminando en esa carretera, y era carretera de polvo, ¿verdad? A mediodía estaba tan caliente que yo me tenía que ir de sombra en sombra porque no alcanzaba. Yo si agarraba un tramo de aquí donde está el hermano aquel, yo no podía llegar por lo caliente que estaba la tierra. Ahora imagínense, ahí llovía, ¿verdad? Ahí caía la brisa del sereno por las noches y aquí no cayó nada de eso. Entonces imagínense cómo pudo mantenerse esta tierra en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Por eso es que él tuvo que orar fervientemente, porque Dios permitió que pasara, pero no era la voluntad de Dios. Esto estaba pasando en contra de la voluntad de Dios. Es como una voluntad permisiva que él dijo: no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer, por lo que dijiste cuando estabas delante de este rey, ¿verdad? Cuando él le dice, vive Jehová, ¿verdad? Que no lloverá en esta tierra durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, porque él ahí en ese momento, él lo dijo con fe, porque en ese momento todavía Jezabel no lo había llegado a asustar, ¿verdad? Entonces, viene él y oró para que no lloviera y no llovió. Entonces, ahí hubo muchas pérdidas, ¿verdad? Porque era una acción en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es que tenemos que tener en cuenta de qué es lo que nosotros decimos, porque no solo lo afectó a él, sino que también afectó a los que lo estaban rodeando en ese momento y a todo el pueblo que estaba ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando oramos conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Pasa lo mismo o pasa lo contrario? Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, no tenemos que hacer una oración excesiva, ¿verdad? Es como que si tuviéramos un botón y nosotros solo le presionáramos, porque Dios, imagínense el momento que está viviendo todo este pueblo. ¿Ustedes creen que Dios estaba contento con lo que estaba pasando? Dios es amor. Entonces, imagínense que Dios estaba ahí queriendo hacer que el agua cayera del cielo, pero por la palabra de aquel hombre, él no accionaba. Él estaba esperando que aquel hombre dijera que sí iba a llover para que él presionara el botón y se derramaran las lluvias sobre aquel momento, ¿verdad? Por eso es que Elías no tuvo que orar fervientemente para que lloviera, porque Dios estaba ahí esperando. ¿Hasta cuándo, Elías? ¿Hasta cuándo, Elías? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, Elías? Ya, apúrate porque lo quiero hacer. Entonces, en Santiago 5:18 dice, y oró, dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra, ¿qué dice? Produjo su fruto. Cuando lo hacemos con la voluntad de Dios, todo florece, todo nos va bien. Cuando nosotros ponemos un negocio bajo la voluntad de Dios,
vamos a prosperar. Porque Dios está ahí con nosotros. Porque en el momento que el enemigo llegue a tentar ese negocio, Dios está ahí para ayudarnos. Amén. Porque Él dijo, ponlo, yo te voy a ayudar. Amén. Es como que usted vaya, se junte con su amigo para ser socio de un negocio y diga a su amigo, yo no tengo ideas, pero tengo dinero para apoyarte. Pongámoslo entre los dos y en el momento que te haga falta dinero, solo vienes a mí y yo te doy. ¿Verdad? Entonces, cuando usted está poniendo su negocio y de repente que viene una sequía en ese momento y su negocio empieza a flaquear y usted dice, me acuerdo de que alguien me dijo que me iba a apoyar en los momentos que yo estuviera pasando difícil. Entonces usted viene y corre a donde está su amigo y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito dinero para volver a rellenar el negocio que estoy haciendo porque va de mal en peor. Entonces viene su amigo, saca de la bolsa y le da dinero, viene usted y vuelve a tener su negocio floreciente. Amén. Todo porque lo está haciendo bajo la voluntad de Dios. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Caminar contra la voluntad de Dios te llevará a perderlo todo, ¿verdad? Porque Dios no te va a prosperar. Y regresamos a 1 Samuel 5:11. Dice, ya que él recuérdese que llegamos hasta donde él había dejado vivo a aquel hombre y había perdonado lo mejor de los animales. Entonces viene y dice el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué es lo que dice Dios? No ha cumplido mis palabras. Él no dice no cumplió parte de mi palabra. Él dice, media vez ya le fallaste a Dios en un poquito, le fallaste en todo. Si Dios te dijo haz esto y solo lo hiciste a la mitad, es como que no hubieses hecho nada. Entonces dice, se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En el 1 Samuel 15, del 13 al 15, vamos a estar leyendo ahí. Dice, vino pues Samuel a Saúl, dice, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Y qué dice allí? Dice, yo he puesto, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Era cierto que él había cumplido o no? ¿Era cierto que Saúl había cumplido la palabra que Dios le había dado? No, ¿verdad? Porque le había fallado a Dios, había perdonado lo mejor de las ovejas, del ganado y todo, y había perdonado la vida de un rey. Amén. Entonces viene él y dice con aquel orgullo, ¿verdad? Tengan cuidado con el orgullo, porque el orgullo es peligroso, te hace decir mentiras delante de Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová. El 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Amén. Los iba a poner a hacer una dinámica, pero mejor no. Cuando él viene y dice, yo he cumplido la palabra, Samuel le vuelve, imagínense que Samuel le está volviendo a preguntar, ¿qué dijiste? Y él le vuelve a decir, yo he cumplido la palabra. Y le vuelve a decir, ¿qué dijiste? Y él viene y dice, yo he cumplido. Espérate, es que ese ruido que está en el corral no me deja escuchar lo que tú me quieres decir. Amén. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. A veces nuestras actitudes o nuestras acciones no van a dejar escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Porque si nosotros andamos por vista, entonces nuestras acciones no van a ser correctas delante de Dios. Nuestras actitudes no van a ser correctas delante de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado. Entonces el 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Cómo me dices tú que has cumplido la palabra de Jehová y de quién es todo lo que está ahí? Entonces viene como todo un buen hombre, ¿verdad? Empieza a excusarse. Saúl respondió, el 15, de Amalec los han traído
porque el pueblo, dice, ¿verdad? Y en el versículo anterior no decía que el pueblo. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a tu Dios, dice. Ni tan siquiera dice a mi Dios, ni tan siquiera dice a Jehová. Dice, ¿y ustedes creen que realmente las habían traído para sacrificarlas o para quedarse con ellas? Amén. Dice entonces, dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, fíjate que lo demás sí lo destruimos. Pero nos quisimos quedar con estas porque vimos que estaban muy bonitas, amén. Porque vimos que tenían buena carne, amén. Porque vimos que eran agradables para nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban obedeciendo la voz de Dios. Ellos estaban obedeciendo la vista, lo que ellos veían, ¿verdad? Por eso tengamos cuidado en ese aspecto, amén. Recuerde que nosotros como cristianos no andamos por vista, andamos por fe. Primera de Samuel 15, 16 al 26 dice, y ya voy a ir terminando con eso, ya solo estos versículos vamos a leer. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido, dice, le hace una pregunta, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le hace otra pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? De ahí dice, sino que vuelto al botín has hecho lo malo dice, ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros andamos por vista, terminamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. El 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, sigue él otra vez con la misma, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ahora ya no fue él, dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén. Y sigue él excusándose. Oh, no, es que el pueblo quería que las trajéramos. Oh, es que el pueblo me dijo que esas vacas se veían tan bonitas para que nosotros las ofreciéramos en sacrificio para Dios y que Dios nos siguiera abriendo puertas. Pero no era así. Y en los versículos siguientes podemos, si nosotros tenemos el tiempo y podemos leer en nuestra casa, vamos a encontrar que Samuel hace pedazos a este rey ahí en Gilgal. Dice que lo agarra y lo hace pedazos. ¿Por qué será la voluntad de Dios? Que no quedara vivo ninguno. Amén. Eso, si no estoy mal, lo va a encontrar en 1 Samuel 15, 33. Ahí. Si usted lo puede ir a buscar cuando está en su casa, se va a dar cuenta de que viene Samuel y agarra y lo mata. Porque esa era la voluntad de Dios. Amén. El 22 dice, y Samuel dijo, le hace otra pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Claro, dice, ciertamente el obedecer, dice, este es un principio que nosotros debemos de aprender a aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, amén, en cuanto a Dios se refiere, amén. El obedecer a Dios siempre va a ser mejor que 40 días de ayuno, amén, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros andemos en obediencia con Él, amén. El 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación,
por cuanto tú, dice, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces dice el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, ahora sí, yo he pecado. ¿Por qué? ¿Por qué él ha pecado? Porque él tenía la autoridad. ¿Acaso él no era rey para decirle al pueblo, oh, yo sé que ustedes se lo quieren llevar, pero Dios me dijo que había que destruirlos? Él tenía la capacidad para decirle al pueblo, aunque el pueblo se le amontonara y lo quisieran linchar, por decirlo así, porque él no quería llevarse las vacas y todo lo demás, él tenía la autoridad para poder decirles no. Nosotros tenemos la autoridad para poder decirle al enemigo que no, que no, que no y que no. Tenemos que aprender a resistirlo a él y a la promoción, resistirlo a él y a las ofertas que nos da. Y cuando nosotros lo resistimos, su palabra dice que él huye de nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a hacer. Entonces entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, dice, porque temí, ¿verdad?, al pueblo y consentí a la voz de ellos. Amén. Tiene que tener cuidado quién lo está aconsejando. Es algo muy importante que tenemos que, un mal consejo puede llevarte a fallarle a Dios. Amén. Un mal consejo puede llevarte a fallarle a Dios. Mire, si el pastor es así con usted, ¿por qué usted no se va de la iglesia? No sé si han escuchado esos comentarios, ¿verdad? Esos consejos divinos que da la gente. Si el pastor lo trata así, entonces ¿por qué usted no se va? Si usted vale mucho, usted tiene la capacidad para poner una iglesia, usted tiene la capacidad para salirse del grupo y formar un grupo de alabanza usted solo, ¿sí o no? Hay consejos de esa manera. Entonces, cuando nosotros ponemos oído a esa clase de consejos, vamos a terminar fallándole a Dios y vamos a terminar saliéndonos de la iglesia. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros perseveremos como una familia, unidos, amén, siempre unidos, amén. El 25 dice, las últimas del 24 dice, perdona pues ahora mi pecado, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Perdió todo lo que tenía. Amén. Dios le quitó el reinado que él tenía porque él no fue obediente a su palabra. Entonces, cuando nosotros caminamos por vista, podemos llegar a perder muchas cosas. Podemos llegar a perder nuestro trabajo, nuestra familia, muchas cosas, ¿verdad? También caminar en contra de la voluntad de Dios no solo te afecta a ti, sino que afecta a los demás que te rodean. Ya no vamos a ir ahí, pero solo se los voy a decir. Como por ejemplo Jonás. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que él fuera y predicara a Nínive, ¿verdad? Pero viene él, dice, y se va para otro lado, ¿verdad? En contra de la voluntad de Dios. Entonces viene Dios, empieza a azotar aquella barca. ¿Quiénes estaban siendo afectados? No solo él. Dice que él estaba durmiendo, ni cuenta se había dado del problema en el que estaban aquellos. Aquellos estaban batallando allá afuera. Imagínense esas escenas en medio del mar. No sé si ustedes se han montado alguna lancha, pero en medio del mar, cuando empiezan a levantarse aquellas olas, ¿verdad? Grandísimas, y ve para la derecha, ve para la izquierda, ve para atrás y para adelante y no ve tierra por ningún lado y aquella barca que ya se está hundiendo, ¿verdad? Era un momento de aflicción grande, el cual ellos, como siendo navegantes, ellos tenían un porcentaje de que iban a morir. Entonces vienen ellos y empiezan a deshacerse de sus cositas, queriendo aligerar el barco para que no se hundiese, mientras que aquel hombre culpable estaba abajo, ¿verdad? Durmiendo, sin pena, ¿verdad? El ido de la pena, ¿verdad? Pero cuando lo encuentran le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, ¿no ves que vamos a morirnos? ¿Verdad? Entonces viene él y ellos le empiezan a preguntar y él declara que él es el siervo de Jehová.
¿verdad? Estaba huyendo de la voluntad de Dios, ¿verdad? Afectó a este grupo determinado de personas y cuando ellos lo arrojan al mar, se lo traga el pez. ¿Ustedes creen que esos 3 días que él estuvo, ¿verdad?, dentro de ese pez, él no sufrió? Si ustedes se imaginan qué es lo que trae el estómago del pez, que logra deshacer todo lo que come, todos esos ácidos pudiesen haber ocasionado heridas a este hombre, porque no creo que Dios lo haya hecho que el pez se lo tragara y lo haya puesto en una burbujita donde no fuese afectado, ¿verdad? Lo haya tratado con mucha delicadeza, no. Amén. También tenemos a Balaam, amén, que él se creía ser un profeta de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios le dice, no vayas porque ese es mi pueblo, él la primera vez le dijo que no al rey, pero de ahí cuando viene el rey y le vuelve a ofrecer más dinero, vuelve otra vez y le vuelve a preguntar, ¿verdad?, a Dios que si él podía ir. Y Dios le había dicho de un principio que no. A tal punto que dice que tuvo que Dios abrirle la boca a una asna para que pudiese hablar con él, porque él iba terco a hacer lo que Dios no quería que hiciera. Amén. Dios le dice, ok, ve, pero ya no era la voluntad perfecta, era una voluntad permisiva que ve, pero no vas a hacer lo que tú quieres. No vas a hacer lo que él quiere, sino vas a hacer lo que yo te voy a decir. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando nosotros delante de Dios? ¿Estamos caminando por vista? Amén. Entonces yo los animo a que nos examinemos todos y nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estamos caminando delante de Dios? Y no veamos al hermano que tal vez está cojeando, no veamos al otro hermano que tal vez está haciendo cosas. Tal vez usted dice, no, pero yo no hago lo que el hermano hace porque él lo hace peor, ¿verdad? Entonces nosotros caminemos siempre en dirección correcta, amén, buscando el blanco, buscando a Jesucristo, que Él es el que nos puede ayudar, amén. Así los voy a dejar, hermanos, y le voy a dejar el tiempo a nuestra hermana Norma, amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Amén, porque Él es bueno, amén.